Buenas tardes a todos, amigos del Juan de Mariana. Estamos una tarde más, ya se acerca al final de las conferencias de este semestre y hoy tenemos a todos, amigos del la presentación del informe España del primer semestre, elaborado por UFM Market Trends en colaboración con el Juan de Mariana. Y para la presentación del informe tenemos a dos personas que seguro que ya conocéis. Una de ellas es Ángel Martín Oro, él es el director concretamente del Informe España y además es colaborador desde hace muchos años del Instituto Juan de Mariana y es consultor senior en IDEN Global. Y luego, por otro lado, tenemos a Dani Fernández, al que ya habéis visto alguna vez más en eventos del instituto. Dani es doctor en Economía Aplicada, actualmente es profesor en UFM Guatemala y además es el director del proyecto UFM Market Trends. Muchísimas gracias a los dos por aceptar participar en este evento y contarnos un poco lo que habéis estado investigando. Y nada, vuestra es la palabra. No sé si, Ángel, quieres empezar tú mismo hablando del informe o... Creo que voy a empezar yo, porque lo que vamos a hacer es empezar con temas internacionales, que voy a contar yo, y luego Ángel, ¿vale? Si os parece bien. Entonces, bueno, yo voy a compartir mi presentación. Aquí. Y pues solamente comentarme si se ve bien. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Vale. Venga, pues yo voy a comentar rápidamente algunos temas y voy a entrar ya en materia rápido porque tengo bastantes cosas de las que hablar, de la economía mundial, dónde está la economía mundial ahora mismo y hacia dónde vamos. Entonces, esto que vemos aquí es el crecimiento, ya no son estimaciones, ya es el crecimiento real de diferentes economías a lo largo del mundo. Y lo que vemos es el efecto del primer trimestre, que el efecto del primer trimestre en algunos sitios pega muy, muy fuerte, como vemos aquí, por ejemplo, a la izquierda en China, y en otros lugares todavía no pega tan fuerte porque las restricciones de la actividad económica todavía no entraron en vigor. Básicamente, pues bueno, el coronavirus llegaría un poquito más tarde a todos estos lugares. Entonces, lo que vemos es que lo que recoge esto es el efecto de rupturas de cadenas de valor internacional y, bueno, el efecto directos en China y el efecto indirectos en el resto del mundo. Y lo que vemos entre paréntesis es el crecimiento esperado. El de la izquierda es el crecimiento real y el entre paréntesis es el crecimiento esperado. Entonces, no solamente tenemos una caída pues increíble en la actividad económica, para que os hagáis una idea, pues España en 2008 o 2009, que creo que es el peor año de la crisis, 2008, cae la economía un 3%, pues aquí ya ha caído un 5,2%, es verdad que es trimestral anualizado, vamos a ver cómo acaba esto, pero como os voy a enseñar, el segundo trimestre va a ser pues muchísimo peor. Entonces, no solamente tenemos crecimiento negativo, sino además un índice de sorpresa también negativo. Es decir, el crecimiento no solamente es malo, sino es peor del esperado en casi todos los lugares. Aquí me falta, por ejemplo, he intentado poner las economías más grandes del mundo, pero me falta alguna sorpresa positiva, como por ejemplo fue el caso de Suecia, que nunca cerró, aunque ahora, pues bueno, parece que tiene algún problema más, pero por temas epidemiológicos, pues tampoco vamos a hablar ahora aquí de esto, pero Suecia tiene crecimientos positivos, a pesar de que se esperaba tener un crecimiento negativo. ¿Y cómo se va a mover según el FMI la economía? Esto es bastante interesante. Salió ayer mismo son estas proyecciones, y lo que vemos es que pues, se espera una crisis en V, es decir, una caída fortísima en 2020 y una recuperación muy fuerte en 2021. Sin embargo, pues, y esto es lo que tenemos aquí en la segunda columna, es las diferencias con 2020, con abril de 2020, con las últimas estimaciones que hacía el FMI, son también muy negativas. Es decir, el FMI está esperando una caída económica mucho más fuerte en 2020 de la que inicialmente había previsto y además una recuperación más lenta en 2021. Es de destacar también que, por ejemplo, aquí las economías avanzadas, esta parte que tenemos aquí, va a caer, esta parte que tenemos aquí, va a caer el crecimiento va a ser un 0,3% superior de lo que había estimado el propio FMI. Como vemos, pues nuestro país está ahí, España, un poquito más abajo, y tenemos una caída pues que es la más grande del mundo, menos 12,8%, tan grande como la que se espera para Italia. Es decir, pues bueno, es un desastre sin precedentes.
y, bueno, pues con un poco de suerte, supongo que ahora también Ángel nos va a hablar de esto, la crisis es en V, y aunque la destrucción económica sea enorme, la creación económica del año siguiente, que es lo que se está estimando aquí, en 2021, también va a ser muy, muy grande. De hecho, los países que tienen mayores caídas son también los países que tienen mayores rebotes. Y Estados Unidos, segundo trimestre. Pues en Estados Unidos, esto que os pongo aquí es la estimación del GDP Now de la Fed de Atlanta, y para que pues entendamos un poco qué es esto del GDP Now, lo que son indicadores adelantados de actividad económica, o recoger varios indicadores adelantados de actividad económica. Entonces, este indicador es relativamente poco fiable al principio del trimestre y va siendo cada vez más fiable al final del trimestre. ¿Qué está indicando ahora? Esto que veis aquí son la línea verde, es el crecimiento que espera la Fed de Atlanta, y lo que hemos visto es que las condiciones económicas se han ido deteriorando conforme pasaba el tiempo y parece que tocaron fondo a principios de junio. Y desde el principio de junio tenemos unos cuantos indicadores, ahora voy a poner yo alguno también por separado, unos cuantos indicadores que mejoran, unos cuantos indicadores que van indicando o que van señalando el final de lo peor de la crisis. Entonces, en concreto, los podemos ver aquí, es la luz al final del túnel, lo que vemos es todos los indicadores que van saliendo en Estados Unidos y que van empeorando este indicador de la Fed, o este indicador adelantado de la Fed. Entonces, lo que vemos es que, pues, por ejemplo, salen los datos de PMIs o de construcción, y lo que va haciendo es empeorar la estimación que va haciendo paulatinamente. Siempre que salía un dato, va empeorando la estimación que va haciendo la Fed, y más o menos a partir de esta fecha, 3-4 de junio, van mejorando todos los indicadores. Por ejemplo, pues la situación del empleo mejora un poquito, la situación que ya es horrible, ¿no? Porque estos son caídas de un 50% del PIB en el segundo trimestre del 2020, que es una barbaridad. Es algo que creo que no tiene ni parangón siquiera en la crisis de los años 30. Todos estos indicadores van haciendo que precios de importación, exportación, precios de producción, retail trade, pues todas estas cosas van haciendo que el indicador mejore. ¿Esto sí que significa? Pues que más o menos desde inicios de junio los indicadores adelantados de actividad económica que tenemos van siendo un poquito mejores. Una sorpresa positiva que hemos tenido en los últimos, desde ayer básicamente, porque estos datos, la mayor parte de estos datos salieron ayer o antes de ayer, son los PMIs. Probablemente todo el mundo ya sabe qué son los PMIs, pero son los índices de gestión de compras. Básicamente se hacen encuestas y se les pregunta a los gestores de compras de las empresas si compraron más o menos que el mes pasado. Y pues si más del 50% de las personas, de los gestores de compras de las empresas hicieron más compras, pues eso sale con un índice por encima de 50, y si menos del 50% lo hicieron, sale con un índice por debajo de 50. Por lo tanto, todo lo que sea por encima de 50 es un crecimiento económico esperado, y todo lo que esté por debajo de 50 es una caída económica esperada, una situación recesiva. Lo que vemos es que los índices van mejorando bastante en todas partes del mundo: Estados Unidos, Eurozona, Reino Unido, Francia, Alemania. Para España no tenemos todavía los de junio. De hecho, los de junio simplemente son un adelanto, no es el índice final. Pero lo que tenemos son bastante buenas noticias, y además el índice de sorpresa que yo hablaba antes también es positivo. No solamente mejoran los índices de gestión de compras, sino que mejoran más de lo esperado. Incluso en Francia y el Reino Unido se volvieron positivo, que no estaba ni muchísimo menos esperado esto para junio de este año. Entonces, estas son buenas noticias. Es posible que lo peor de la crisis haya pasado, aunque bueno, ahora quizá vengan oleadas de problemas financieros, como creo que voy a intentar justificar ahora. Y los PMI de servicios, los gestores de compras de servicios, el otro era manufactura, estos son servicios, también están mejorando y mejorando bastante, y además mejorando más rápido que los de manufactura, y pues la situación también es bastante, nos indica algo de optimismo, de que lo peor de todo esto está pasando. ¿Ok? Bueno, ¿dónde está la parte, pues quizá un poquito más fea de todo esto? Bueno, pues que la deuda con la que enfrentamos, la deuda pública, no la deuda privada, que en muchos lugares sí está mucho mejor, en concreto en España también está muchísimo mejor, ahora nos va a hablar Ángel de eso, pero la deuda pública con la que enfrentamos esta crisis en la mayor parte de países desarrollados pues es muchísimo más grande, y por tanto la capacidad de actuación y de maniobrabilidad fiscal es mucho menor ahora mismo que en el año 2006-2007. Además, pues esto es llueve sobre mojado. No solamente es que la deuda y los desequilibrios fiscales sean mucho peores que en la anterior crisis, sino que es que además
pues todo el enorme gasto público que estamos teniendo y de agujeros fiscales y de caída de ingresos fiscales está siendo pues también probablemente sin parangón en la historia reciente de la mayor parte de países desarrollados. Lo que veis en estas primeras columnas es el déficit fiscal y lo que veis en estas primeras columnas de aquí es el déficit fiscal y lo que veis en las segundas columnas es la deuda pública. Entonces, lo que vemos es que pues, el déficit fiscal del mundo estaba en 3,9%, que es pues, relativamente alto, sobre todo para una época de expansión económica. Y lo que tenemos es que va a entrar en un déficit increíble para 2020, 14%, y en algunos lugares es mucho más increíble. Estados Unidos un casi 24% de déficit. También no creo que solamente en guerras esto ha sido peor, no creo que en paz, que en momentos de paz haya sido peor, ni siquiera el New Deal. Y lo peor es que en 2021 no se va a corregir. En 2021 el déficit también pronosticado en la mayor parte de países del mundo va a ser enorme. Evidentemente esto va a hacer que la deuda pública se dispare. La deuda pública esperada para el año 2020, pues en el mundo va a ser del 100%, lo tenemos aquí, deuda pública esperada para 2020, y en algunos países, Estados Unidos 140%, y en nuestro país, en España, 123%. Estas son las estimaciones que está haciendo el FMI, y evidentemente esto no se va a arreglar al año siguiente porque el déficit público va a seguir estando desbocado. Me queda poco tiempo, así que voy a pasar a debilidades endémicas que tenemos ahora en la economía. Esto es el porcentaje de empresas zombie. A mí es además algo que me gusta bastante comentar, porque me gusta hasta el nombre. Las empresas zombie son empresas que se mueven, pero están muertas por dentro. ¿Y por qué están muertas por dentro? Bueno, pues básicamente son todas aquellas empresas que su deuda, sus ingresos operativos solo dan para cubrir el coste de la deuda, del servicio de la deuda. Esto es interesante puesto que los tipos de interés están increíblemente bajos y a pesar de estar increíblemente bajos, lo que ha hecho es que este porcentaje de empresas zombie no haga más que crecer. Esto conlleva que cualquier vaivén económico pues se la lleva por delante y evidentemente este 20% de empresas son muy débiles financieramente. Y bueno, tenía un par de cosas más, pero quizá me las guardo para las preguntas porque ya estamos sobre la hora. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Dani. Ahora, Ángel, si nos quieres contar ya el caso específico de España, un poco las conclusiones del informe. Creo que te tienes que desmutear para que te escuchemos. Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla para ver un poco algunas de las conclusiones y algunos de los datos principales que hemos analizado en el informe. ¿Se ve bien ya? ¿Se ve el PDF, no? Vale. Bien, pues antes de nada, el informe lo hemos titulado La economía española ante el shock causado por la COVID-19 y el confinamiento y una palabra, un término que repetimos bastante, sobre todo en la nota de prensa que sacamos con el Juan de Mariana hace un par de semanas, es el término de shock, ¿no? Y para ilustrar un poco este término, ¿no? Este es el semáforo que llamamos de los indicadores principales de la economía española en la anterior edición del informe. Como vemos, las cosas estaban razonablemente bien, no tenemos ningún indicador en rojo, es decir, las alertas que podíamos ver no eran significativas. Sí que había algunas señales de desaceleración macroeconómica, el mercado laboral, el Producto Interior Bruto, el crecimiento se estaba desacelerando, pero no podíamos prever absolutamente, en absoluto, que hubiera o que fuera a ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso es el término de shock, ¿no? Luego se podría entrar en el debate de si esto representa un cisne negro como lo denomina Taleb, o sería un cisne gris, que algunos lo llaman, y bueno, ese sería ya otro debate, ¿no? Pero en esta diapositiva, ¿no?, que vemos en la pantalla, ahí tenemos el semáforo actual, donde el rojo es el color dominante, ¿no? Tenemos un indicador en verde, casi por poner algo en verde, ¿no? No, es broma.
Pero el apartado de los precios sí que es un indicador que podemos considerar positivo, porque la caída del precio del petróleo ocasionada por elementos globales, que quizás después podríamos comentar, es un factor positivo para la economía española, ¿no? Y ahora veremos también, entraremos más en detalle sobre el apartado de los precios. Pero en general, como no puede ser de otra manera, el color dominante del semáforo es el rojo, ¿no? Nos situamos en una fase de una muy profunda recesión, una recesión en términos de profundidad como no había ocurrido seguramente en la historia reciente de la economía española, pero una cosa, o sea, un factor importante es la profundidad de la recesión, ¿no? Cuando hablamos sobre los ciclos económicos, pero otro elemento que es tan importante es la duración de esa recesión, ¿no? No solo hay que analizar la profundidad, es decir, la caída histórica que va a tener el Producto Interior Bruto, sino que hay que analizar la duración de esa recesión. Y respecto a la duración es donde existe mucha incertidumbre, ¿no? Y no solo existe incertidumbre respecto a la duración, sino a cómo va a ser la salida de esta recesión y cómo va a ser el perfil de la recuperación. Y aquí entran las letras que aparecen sobre cómo va a ser la forma de la recuperación, si va a ser en V, si va a ser en W, si va a ser en L, si va a ser con el símbolo de Nike, es decir, después de alcanzar un mínimo, una recuperación gradual. Entonces, hay una sopa de letras respecto a cómo puede ser el perfil de la recuperación. ¿Y cómo creo yo que va a ser el perfil de la recuperación? Pues lo que sí que puedo destacar es que existe una gran incertidumbre, ¿no? En estos momentos, como comentamos en la nota de prensa, yo creo que lo sensato es no descartar ningún escenario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final son cuestiones que dependen de una gran cantidad de elementos, ¿no? Elementos tanto económicos, tanto políticos, como quizás más importante, epidemiológicos, ¿no? Cómo evoluciona el virus. Y respecto al virus, pues obviamente decir que no tengo prácticamente ni idea sobre el tema, pero sí que existen también muchas incertidumbres alrededor del virus y de cómo puede evolucionar, ¿no? Y eso creo que incluso los expertos que llevan toda la vida investigando sobre estos temas tampoco saben cómo puede evolucionar, ¿no? Porque también, en parte porque depende de la acción humana, depende de cómo las personas vayamos a reaccionar y cómo la sociedad vaya a reaccionar a las amenazas del virus, ¿no? Entonces, hay una inmensa cantidad de factores que no se pueden conocer y de los que depende cómo va a ser el perfil de la recuperación. Y, por tanto, no veo sensato mojarme respecto a cómo va a ser el perfil de recuperación, ¿no? Y bueno, dicho un poco esta introducción sobre el contexto, vamos a ir un poco por algunos datos del informe. Algunos de los datos son bastante atrasados, es decir, por ejemplo, el PIB que tenemos del primer trimestre pues tampoco es demasiado relevante en estos momentos. Ahora, cuando la tasa de crecimiento interanual sufrió una contracción del 4 y pico %, ahora estamos hablando de que el segundo trimestre, que ya estamos a punto de terminar, podríamos ver una contracción del 20%, ¿no? Entonces, son datos muy atrasados que tampoco merece la pena detenerme mucho, porque también los ha comentado Dani en la exposición introductoria, ¿no? Respecto a la desagregación del Producto Interior Bruto, sí que se pueden observar bastantes diferencias, ¿no? Por un lado, como es lógico, el gasto público, la parte del sector público ha experimentado una aceleración de las tasas de crecimiento. Y por otro lado, también entre los distintos sectores
hemos visto diferencias en las tasas de crecimiento, ¿no? Sobre todo el sector de la construcción y el sector inmobiliario ha sido de los que peor se ha comportado, ¿no? Como vemos, vamos a ver, voy a bajar un poquito más. Lo vemos en este gráfico, aunque también es información bastante atrasada. El último dato disponible es el dato de marzo, que ya registraba una contracción muy significativa. Luego, por el lado de la compraventa de viviendas, también vemos una caída significativa, aunque también observamos que esta desaceleración ya se venía observando en trimestres anteriores. Lo que pasa que no podíamos predecir que hubiera haber un colapso como el que ha habido, obviamente, ¿no? Luego, si vemos sectores cíclicos como la venta de automóviles, como el sector de la automoción, pues también ha sufrido caídas históricas, ¿no? Y al final, estas caídas históricas, estos datos tienen la significación que tienen, porque obviamente si el gobierno instituye el cierre total o casi total de la economía, el cierre de sectores totalmente, pues vamos a ver caídas sin precedentes, ¿no? Entonces, al final tampoco es algo que pueda ser especialmente significativo, ¿no? Es decir, es evidente, es obvio que hemos sufrido caídas históricas en la actividad y eso lo reflejan los datos, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, es lo que comentaba antes, la profundidad de la recesión está claro que ha sido gigantesca, ha sido sin precedentes, pero ahora está por ver cómo va a ser la duración y cómo va a ser la recuperación. Daniel hablaba sobre los PMIs. Como decía, no tenemos todavía el dato de España, que lo conoceremos en un par de semanas, y aquí vemos un poco la recuperación de la que hablaba él y una recuperación que también podemos ver en algunos otros datos, ¿no? Aunque matizaría el término recuperación porque más que recuperación sería que las tasas de contracción de la economía se están desacelerando, es decir, que podríamos decir que lo peor ya ha pasado, ¿no? Pero también esto es decir relativamente poco, ¿no? Porque el decir que lo peor ha pasado no dice mucho en el sentido de que no sabemos cómo van a evolucionar las variables y no sabemos si en el verano se va a producir un rebrote, la actividad económica va a volver a sufrir otra recaída, es decir, podríamos perfectamente ver un poco una forma de W, ¿no? en esa recuperación, es decir, que los PMIs, por ejemplo, que son datos de alta frecuencia, podríamos ver cómo después de esta recuperación inicial vuelven a retroceder en caso, y esto digo en caso de que se produzca ese rebrote que parece que ya en parte se está produciendo, aunque no sabemos si se va a deteriorar de manera significativa y si va a perdurar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de Texas ya ha detenido los planes de reapertura de la economía, ha habido un rebrote bastante importante y, por tanto, hay bastante incertidumbre respecto a cómo va a evolucionar, ¿no? Y aquí quizás me meto un poco en temas que no controlo, ¿no? Pero por los datos que he visto, ha habido algunas evidencias que señalan que los rebrotes más significativos en estos últimos días o semanas se han producido en zonas en las que el estallido inicial había sido menor. Y esto puede ser por varias razones, ¿no? Pero en ese caso, dado que España ha sido uno de los países que más ha sufrido, puede ser una señal para pensar que quizás no sufrimos tanto como el primer estallido, al menos en términos relativos respecto a otros países, ¿no? En relación al mercado laboral, tampoco podemos comentar gran cosa porque los datos principalmente que tenemos son
de la encuesta de población activa del primer trimestre, que también son datos retrasados y además datos que están sujetos a un gran margen de error, porque sobre todo las circunstancias en las que se tomaron las encuestas pues fueron bastante complicadas y hay también distorsiones en los datos, como pueden ser los ERTEs y políticas de este tipo que también introducen ciertas distorsiones, ¿no? Sí que los datos trimestrales no me voy a detener en ellos, pero sí que en línea con lo que comentaba, ¿no? de que lo peor es posible que haya pasado, al menos en los datos, luego hay que ver, es decir, en la profundidad, digamos, de la caída, porque luego, digamos, pensando a nivel de la sociedad, a nivel de empresas, te da igual, bueno, más o menos te da igual, ¿no? que la contracción pase del -5 al -3% si esta contracción dura en el tiempo durante muchos meses, ¿no? Cuanto más tiempo dure, las empresas menos capaces están de sobrevivir, las empresas y las familias, ¿no? Entonces, a veces lo miramos desde la perspectiva de los datos, pero luego también hay que tener en cuenta la perspectiva microeconómica, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, por ejemplo, hay un dato interesante, y es que la tasa de variación interanual de los afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo se contrajo un 3,8%, que son datos bastante recientes y bastante que no son tan atrasados como los trimestrales, y en abril la contracción fue del 4,1%, ¿no? Esto si tomamos los datos de mayo y de abril del fin de mes. Es decir, si tomamos, en cambio, la media del mes, en mayo habríamos visto una contracción mayor en términos interanuales que en abril. Y este detalle puede ser un poco complejo, ¿no? Pero es relevante porque los datos a fin de mes, como es obvio, recogen datos más actualizados, ¿no? Entonces, si cogemos datos más actualizados, vemos que la contracción de mayo ha sido menor que la de abril. Si cogemos todos los datos del mismo mes, de mayo frente a abril, vemos que la contracción de mayo fue superior a la contracción de abril. Entonces, eso pone de manifiesto que durante mayo se produjo un mínimo o un suelo, de alguna manera, en las tasas de destrucción de empleo. Bien, esto es referente al empleo. La confianza de los agentes económicos es evidente también que ha sufrido un desplome histórico, y lo que sí que resulta curioso es que si comparamos los datos de España con los datos de la zona euro, vemos que la confianza de los agentes económicos españoles cayó menos que los agentes económicos de la zona euro, ¿no? Esto es un dato curioso, pero que tampoco vamos a ir mucho más allá. Respecto al apartado de... perdón, el ratón. Respecto al apartado de agregados monetarios y precios, vemos algunas cosas interesantes, ¿no? Y vemos que los agregados monetarios experimentaron un repunte importante en los meses sobre todo en los meses de abril, ¿no? Y esto estuvo asociado sobre todo al incremento de los depósitos de las empresas, ¿no? Aquí vemos en este gráfico, el gráfico 11, vemos cómo el crecimiento de los depósitos de empresas experimentó una aceleración importante en la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Y esto por qué sucede, ¿no? Sucede principalmente porque las necesidades de liquidez de esas empresas se dispararon en este periodo, ¿no? Y es un dato también que observamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es un dato que luego, si comparamos con otras crisis en el pasado, vemos que, a diferencia de lo que está pasando y de lo que pasó en abril, los agregados monetarios y el crecimiento de los depósitos fue desacelerando hasta contraerse, ¿no? En la actualidad vemos
que en abril el crecimiento se aceleró de manera muy significativa, ¿no? Por mi parte no tengo una explicación muy clara de cómo puede evolucionar esta variable, pero sí que la explicación, al menos más sencilla, es que las necesidades de liquidez de las empresas se han disparado y veremos cómo evolucionan estas variables, ¿no? Respecto a los precios, el indicador, digamos, general del IPC, es decir, la tasa de crecimiento de los precios al consumo general, es decir, tomando todos los precios de la economía, nos puede llevar un poco a engaño porque tiene una alta dependencia de los precios del petróleo, ¿no? Y dado que los precios del petróleo se han desplomado a partir de, bueno, ya empezaron a caer en enero, febrero, pero sobre todo en marzo, ahí vemos que eso tiene una influencia crucial, ¿no? Porque si cogemos el IPC sin el componente energético, vemos como en vez de caer al menos 1%, subió al 1,5%. Y si quitamos los componentes más volátiles de los precios al consumo, si nos quedamos con el subyacente, vemos que los precios al consumo se han movido de manera bastante estable, ¿no? Es decir, han continuado creciendo a una tasa del 1%, como vienen haciéndolo en los últimos años. Es decir, que en ese sentido no hay gran novedad, ¿no? Sí que hay novedades en los precios industriales que se han desplomado en los últimos meses y que, bueno, que reflejan un poco las dificultades del sector de la industria. Luego, si pasamos a indicadores de tipo más financiero, como puede ser el tipo de interés de la deuda española, vemos que a pesar de que hubo un aumento muy relevante en las etapas iniciales, en marzo, del coste de financiación del Estado, vemos que ese coste luego se relajó de manera significativa y esto lo achacamos en buena parte a la reacción del Banco Central Europeo con la aceleración de las compras de activos, ¿no? Luego, la bolsa, el IBEX, es uno de los peores índices bursátiles del mundo, que en estos momentos estará con caídas alrededor del 20%, mientras que otros índices, sobre todo en Estados Unidos, pues llevan unas caídas mucho menores, incluso en positivo en el caso del Nasdaq, ¿no? Esto podríamos entrar un poco a explicar las razones, pero bueno, tampoco lo podemos comentar en el coloquio, ¿no? Pero vamos a ir pasando, que también llevo quizás más tiempo del que habíamos planeado. Luego, bueno, respecto a la evolución de los precios, sí, apuntar reafirmar un poco esa evolución estable de los precios del consumo. No observamos tendencias deflacionarias en ese punto, aunque sí las observamos en los precios industriales, ¿no? Entonces ahí pues sí que hay una divergencia importante entre el consumo y los bienes industriales. Si pasamos al apartado del crédito, indicadores que nos hablan un poco de la salud del sistema financiero y de cómo se ha comportado en los últimos meses, vemos que, y esto está ligado al gráfico anterior del crecimiento de los depósitos de las empresas, vemos que el total de préstamos y créditos del sector financiero ha repuntado de manera significativa, ¿no? y ya está en máximos de los últimos años, después de un proceso de desapalancamiento muy fuerte del sector bancario. Entonces, esto es interesante, ¿no? Respecto a los activos de dudoso cobro, o podemos llamar como la morosidad del sistema financiero, vemos que
en los últimos años se ha reducido de manera muy significativa, desde niveles del 10% de los créditos dudosos sobre el total de créditos del sector financiero hasta niveles cercanos al 3%. Y por el momento en los datos no se observa ningún repunte, pero no porque no vaya a producirse, sino porque también esta es una variable bastante retrasada y la morosidad es un indicador que repunta más tarde y que repunta con cierto retraso, que pues dado la naturaleza de este indicador, de la morosidad, es decir, de créditos de dudoso cobro, pues son los que se consideran que van a ser de difícil cobro después de un tiempo prudencial, cuando los bancos ven que esas condiciones de cobro son muy difíciles de que se cumplan, ¿no? Entonces, al pasar un cierto tiempo, se consideran como morosos o como de dudoso cobro. Por tanto, es totalmente comprensible que no se vea ningún repunte en esta rúbrica, ¿no? Hemos comentado ya el tema de la financiación a las empresas. Los flujos de financiación, como vemos aquí con un poco más de detalle, han aumentado de manera sustancial, y esto es algo muy diferente a lo que observamos en la evolución del crédito a las familias. Sobre todo, si el crédito a las familias se desagrega entre crédito o evolución del crédito por bienes de consumo y el crédito dedicado a hipotecas o a la vivienda, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay un comportamiento bastante diferente. Vemos que todavía el crédito a la vivienda, o el stock o la tasa interanual del stock de crédito a la vivienda todavía está en terreno negativo y no se ha recuperado desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es decir, que de alguna manera todavía estaríamos recuperándonos en el mercado inmobiliario, al menos de la burbuja que vivimos en la década de los 2000. Y por otro lado, el crédito al consumo a las familias, pues también se ha desacelerado de manera muy significativa, ¿no? Y si cogemos, si tenemos el total de los flujos de financiación, tenemos aquí, vemos cómo hay diferencias sustanciales entre distintos sectores. Por un lado, como he comentado, los hogares se ha reducido esos flujos de financiación, las empresas han aumentado, las administraciones públicas han aumentado y todavía aumentará más, y en agregado vemos cómo ha aumentado de manera relevante, ¿no? Como veíamos antes. En este punto hay un par de gráficos que me parece muy interesante destacar y que representa quizás el punto más positivo del informe y de cómo vemos la situación, y es que, a diferencia de lo que pasó en la anterior gran crisis, el sector privado viene de una situación en la que, o de una década anterior, en la que, en lugar de haberse endeudado y de haberse expandido el crédito y los flujos de financiación al sector privado, tanto a empresas como a hogares, en lugar de haberse endeudado durante los últimos años, ha ocurrido lo contrario. En la última década, el sector privado ha vivido un proceso de desapalancamiento o de reducción de la deuda muy significativo, ¿no? Entonces, ese es un punto que nos lleva, por lo menos, a no ser totalmente pesimistas, ¿no? Respecto al aguante y respecto a la recuperación de la economía española. Ese es un punto, es una de las pocas fortalezas que veríamos en el contexto actual, que desgraciadamente viene compensada en el punto negativo por el sector público, que ha venido haciendo lo contrario, ¿no? Y que, a pesar de que sí, se redujo el déficit público y se ha reducido la deuda pública, pero esta reducción ha sido muy limitada, ¿no? Y ha sido muy insuficiente, y es algo que veníamos repitiendo en todas las ediciones anteriores del informe,
veníamos diciendo que uno de los riesgos o que el riesgo principal de la economía española eran sus finanzas públicas, que a pesar de que aparentemente no tenían una imagen horrorosa, no tenían un déficit público demasiado alto, estaba en los últimos trimestres alrededor del 3%, pero sí que en una fase de crecimiento lo deseable hubiera sido que en lugar de déficit hubiéramos tenido superávit. Esto es algo que a nivel político pues es algo difícil de digerir, pero que es algo que es totalmente sensato, ¿no? E incluso Keynes decía que las finanzas públicas o que el gasto público y que el sector público debía actuar como un elemento anticíclico, es decir, elevar o tener superávit en la fase de bonanza para poder tener un colchón para reducir el shock en la fase de contracción. Es decir, que incluso Keynes hablaba de la necesidad de que el sector público tuviera un comportamiento prudente a nivel fiscal, ¿no? Y es algo que no ha ocurrido y que, como vemos aquí, si el sector público español todavía está es solvente, es porque los tipos de interés, el coste de financiación se ha reducido de manera muy significativa en los últimos años. Es decir, que de otra manera tendríamos una situación totalmente insostenible, ¿no? Y bueno, las estimaciones hablan de que la deuda pública podría acabar el año cerca del 120% del PIB. Es decir, que en los últimos años de crecimiento económico hemos reducido la deuda pública respecto al PIB en 5 puntos y en un año esta cifra podría incrementarse del 95 al 120%. Es decir, esto creo que muestra lo insuficiente que fue la consolidación fiscal y que creo que es un punto que debemos seguir haciendo, aunque me temo que es ya bastante tarde y que lo vamos a pagar en los próximos años, ¿no? Y vamos, en lugar de haber podido hacer, digamos, un ajuste fiscal un poco más pensado y un poco más quizás no sé cómo decirlo, ¿no? Pero al haber tenido un comportamiento tan imprudente durante los últimos años, esto lo vamos a pagar con creces en los próximos años y el sector público tendrá que experimentar un proceso de ajuste muy serio en los próximos años y creo que es un tema del que ya habría que empezar a hablar, ¿no? Aunque nosotros tampoco entramos en ese detalle, ¿no? Y bueno, luego vemos algunos indicadores respecto al sector exterior, pero bueno, eso, como vean, he cumplido el tiempo con creces, vamos a dejarlo aquí y bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de cuestión o no sé si Daniel querrá comentar alguna cosa respecto a lo que hemos hablado. Eso ya lo dejamos a la moderación y a las preguntas que pueden surgir. Sí, pues muchísimas gracias, Ángel. Si os parece, os voy a lanzar alguna pregunta que hemos recuperado por YouTube. Hay una muy interesante de una persona que nos dice que qué pensáis del uso de modelos econométricos para predecir la coyuntura económica y si creéis que podremos volver a ellos en 2021. No sé cuál de los dos. Dani, ¿tú mismo? Puedo contestar algo, sí. Pero, bueno, yo la econometría en general, los métodos cuantitativos en economía me parecen muy, muy útiles y de hecho creo que son increíblemente útiles, sobre todo a la hora de hacer ciencia, es decir, sobre todo a la hora de conocer. Se supone que la econometría se puede utilizar para dos cosas, ¿no? Una para conocer el fenómeno y otra para predecir en el futuro. Creo que para conocer el fenómeno son pues increíblemente útiles, siempre sabiendo qué estamos haciendo y probablemente que también pues recordando un poco o leyendo también cuáles son sus limitaciones que existen y son muy importantes. Y para hacer predicciones, pues creo que están muy bien siempre que no hay cambios de tendencia. Me explico. Los datos que yo he dado en mi presentación, que tienen que ver con el FMI,
usualmente están increíbles, o sea, son muy, a ver, ¿cómo decirlo? Son muy malos intentando analizar los cambios de tendencia, es decir, no aciertan nunca, el cambio de tendencia no lo aciertan nunca, pero cuando están en una tendencia son bastante buenos. Es decir, cuando la economía está creciendo y sigue creciendo, más o menos las estimaciones que hacen son bastante buenas. Y para abajo también, cuando la economía está decreciendo y sigue decreciendo, suelen ser bastante buenos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, creo que es el efecto sorpresa o el efecto de todo aquello que no está introducido en el modelo. Y por definición casi no vamos a poder introducir en el modelo estos cisnes grises o incluso un cisne gris se podría medio modelizar, pero un cisne negro prácticamente imposible de modelizar. Entonces, cuando tenemos el efecto sorpresa de algo que no está incluido en el modelo, nos cambia y le pega un golpe muy fuerte a todas las variables económicas y el modelo econométrico falla pues como una escopeta de feria. Entonces, creo que está muy bien, creo que son muy útiles para hacer ciencia, creo que son un poco menos útiles para hacer predicciones, pero aún así, mientras puedas o tengas algún otro método extra para estimar o para intentar predecir los cambios de tendencia, creo que también pueden ser muy útiles. Sí, yo por añadir un poco el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En las estimaciones que hace, por ejemplo, si uno se va a las predicciones que hacía antes de habernos encontrado de frente con la crisis del 2008, si uno mira las predicciones que hacía era, como dice Dani, ¿no? Es un poco continuar un poco la senda del presente, la senda del pasado reciente, y no veía una recesión muy grande, ¿no? Y al final la predijo, digamos, hacia el pasado, ¿no? Es decir, cuando ya la teníamos encima de la mesa, ahí sí que revisaron las estimaciones muy a la baja, pero no supo ver lo que se nos venía encima, ¿no? Y aquí pues habría que incidir también que una cosa son los modelos econométricos, al final parten de modelos económicos de cómo se comporta una economía en la teoría, ¿no? Y suelen partir de una conceptualización del funcionamiento de la economía y del funcionamiento de los ciclos económicos y luego le aplican matemática y le aplican estadística. Entonces, ahí depende de qué modelo de ciclo económico tengas en la cabeza. Entonces, eso no es solo los datos, luego lo calibrarás de una manera mejor o peor, de una manera más o menos diferente, pero también depende en buena parte del modelo económico que tenga en la cabeza, ¿no? Y por incidir un poco también en otra cosa que decía Dani, precisamente cuando más necesaria es la predicción, porque son cambios significativos, es cuando más falla. Es decir, cuando tienes un ciclo económico, un ciclo expansivo y las cosas no cambian, pues obviamente predecir lo que va a pasar el siguiente año es muy fácil, ¿no? Porque hay pocos cambios y te vas a equivocar décima arriba, décima abajo. Pero cuando hay puntos de inflexión es cuando es más importante y es cuando es más complicado predecir y es cuando las predicciones suelen fallar de manera estrepitosa porque también son variables que están en el futuro y que es muy difícil de visualizar, ¿no? Hablando de predicciones, otra persona nos pregunta por el chat si creéis que los países serán capaces de repagar la deuda y si veis inflación o hiperinflación a medio plazo. Bueno, el repago de la deuda parece que es algo, es como que estamos estamos pegando patadas a la lata, ¿no? Como dice la expresión, constantemente y no es algo que me parece que no nos preocupa y vamos sumando deuda tras deuda y parece que como si no fuera un problema, ¿no? Y sí que lo es, porque al final esa deuda la tendrán que pagar cuando seamos nosotros mayores y nuestros hijos, ¿no? Pero es como decía Alesina, el economista que falleció recientemente, es una redistribución de recursos de las personas que estamos viviendo en la actualidad hacia
negativa hacia los que van a vivir en el futuro, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, pero no hay mucha complacencia respecto a la deuda, sobre todo a nivel político, porque bueno, al final a los gobiernos les interesa, ¿no? el tener esa manga ancha y el no atajar los problemas que existen y que van a ser cada vez mayores, ¿no? Y bueno, las estimaciones la verdad es que dan bastante miedo, ¿no? Respecto al caso español y vamos a necesitar una consolidación fiscal muy importante simplemente para estabilizar la deuda pública en niveles que ya son insosteniblemente altos. Y respecto a la inflación, pues es difícil, ¿no? En estos momentos estamos viendo digamos, una lucha, ¿no?, entre factores inflacionarios y factores deflacionarios. En estos momentos están ganando un poco, ¿no?, esos factores deflacionarios, sobre todo el mercado de petróleo, pero a medio plazo yo sí que al menos veo bastante probable un repunte de la inflación que tampoco tiene por qué ser hiperinflación ni mucho menos, ¿no? No sé, Dani. Sí, Dani, ¿quieres? Sí, de hecho es una de mis preguntas favoritas, si te soy sincero, la parte sobre todo de la inflación. Lo normal en una recesión económica y en la siguiente, bueno, en la crisis, en la recesión, es que los efectos deflacionarios sean los que ganen. Básicamente por cómo funciona también el sistema financiero hoy en día, pues la forma de crear dinero y la forma de crear disponibilidad, lo que llamamos dinero, pero disponibilidades monetarias en el sistema bancario es mediante la extensión de crédito. Y lo normal es que la extensión de crédito pues caiga mucho en las recesiones económicas. Como muy bien nos está contando Ángel, pues a lo mejor esta recesión económica es especial en ese caso, porque parece que de momento el crédito no solamente es que no esté bajando, es que está creciendo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, tiene otra parte, por otro lado, esa es la creación de dinero, pero por otro lado tienes la demanda de dinero. Lo normal es que mucha gente se empiece a asustar y la incertidumbre conlleva incremento en la demanda de saldos de caja y usualmente incremento en la demanda de saldos de caja de las monedas que puedes llamar prime, de las mejores monedas, que en el mundo pues el euro está entre esas monedas, aunque tampoco es que sea el más importante, el más importante es el dólar, pero hay una huida hacia la liquidez y esa huida hacia la liquidez por el lado de la demanda también ejerce una presión deflacionaria, es decir, es lo que algunos economistas llaman también caída en la velocidad de circulación. ¿Y por qué? Pues básicamente lo que tienes es un incremento del ahorro líquido. Entonces, esto hace, por los dos lados, usualmente hace que la deflación sea lo más usual y lo más natural y también lógico en una crisis económica y en la recesión. Ahora bien, estamos viendo cosas, pues cada crisis tiene sus factores concretos, ¿no? Y en esta crisis lo que estamos viendo es que, al menos de momento, el crédito sí está fluyendo. Por lo tanto, el factor de oferta de la moneda, el factor de oferta en el que digo que se retrae la moneda, pues no está ocurriendo, está ocurriendo menos que en otras crisis económicas. El factor de la demanda sigue ocurriendo, pero lo que sí tenemos es un incremento y una virulencia en la medida de los bancos centrales que no se había visto ni siquiera en la última crisis. Y esto en algún momento, y la deuda pública también, y esto increíble aumento de la deuda pública y compra de deuda pública por parte del Banco Central. Y esto usualmente es algo que tiene muchas más tendencias inflacionarias que deflacionarias. Por lo tanto, yo estoy un poco con Ángel en el sentido de que en el medio plazo veo mucho más probable que aparezca una inflación en esta crisis y en esta recesión que en episodios pasados. No quiero decir ni mucho menos que esto vaya a ser una hiperinflación, de hecho no tengo ni idea de si va a ser ni nadie lo sabe. Esto va a ser una hiperinflación, pero desde luego lo que están haciendo los bancos centrales pues tiene consecuencias y una de las consecuencias puede ser, sin ninguna duda, pues esta inflación. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también, Dani. Yo creo que tenemos tiempo también para probablemente una pregunta más, incluso dos. Una de ellas es, bueno, tú mismo, Ángel, has mencionado la crisis de 2008, que evidentemente es la última que vivimos y la última de la que tenemos recuerdo. Y la verdad es que ahora se está hablando de que esta crisis va a ser mucho, mucho peor, ¿no? Y que, pero sin embargo, creo que ambos lo mencionabais, que todo apunta, ¿no?, a que la recuperación en 2021 se produzca de forma muy rápida. ¿Creéis que esa recuperación, aunque se puede mostrar en esos datos macroeconómicos,
se va a notar en el bolsillo del ciudadano, ¿no? El ciudadano va a ser consciente de que en 2021 la economía se está recuperando. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Pero respecto a las comparaciones de una crisis con otra, yo creo que hay que tener en cuenta las causas de las recesiones, ¿no? La causa de 2008, que en realidad España pues, vivió crisis sobre crisis, ¿no? Porque por un lado fue la crisis internacional, por otro fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, luego vino la crisis de deuda en 2011-2012, entonces digamos que se juntaron varias crisis y varios elementos negativos que hicieron que fuera prácticamente 10 años perdidos, ¿no? En este caso es probable que vaya a ser la duración menor, pero por mucho que el año que viene crezca la economía española, pongamos al 7%, el ciudadano español va a estar, o la economía española va a estar todavía bastante peor de lo que estaba antes del estallido, ¿no? Pensemos que la economía española en este año podría caer más del 10%, ya podríamos entrar entre un 10 y un 13%, y que el año que viene se incremente, crezca un 7%, no estamos recuperando todavía ni la mitad. Y luego, en términos de empleo, la reducción de la tasa de desempleo también va a ser bastante lenta, ¿no? Desgraciadamente, me temo, también por las circunstancias del mercado laboral, etcétera. Entonces, yo creo que la recuperación no va a ser en V, va a ser más en símbolo de Nike, ¿no? Después de con altibajos seguramente, dependiendo un poco de la evolución del virus, pero seguro que en 2021 se va a notar, yo creo que relativamente poco, ¿no? Es verdad que la destrucción de empleo pasará a ser creación de empleo, pero no se creará todo lo que se ha destruido durante estos meses, ni mucho menos. Bueno, es mucho más fácil responder el segundo, porque la mayor parte de temas así más complejos ya los ha tocado Ángel. Yo simplemente pues quería añadir que quizá depende de quién seas, quién eres y dónde estás, pues va a marcar el lugar en el que estés en 2020 y 2021. Por desgracia, pues los bancos centrales pueden salvar a la economía financiera, si se quiere ver así, pero la economía real pues esa tasa de desempleo, esa tasa de actividad económica, siempre tarda mucho más en recuperarse y muchas veces ni siquiera la pueden salvar los bancos centrales. Y además, uno de los indicadores, y en concreto en España es especialmente lento en recuperarse, es el del empleo. El empleo llega tarde, va bastante tarde. Entonces, todos aquellos que tienen pues, sus inversiones en temas monetarios o en temas financieros, pues parece que están siendo rescatados. Y de hecho hay un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho poner, que es el mercado de los MBS, de los activos respaldados por hipotecas, y el mercado de construcción en Estados Unidos. El mercado de MBS, la Fed ha hecho unas compras masivas en ese mercado. Por lo tanto, nadie ha tenido, al menos de momento, nadie ha tenido unas pérdidas. Todo el mundo que estaba invertido en ese mercado, a no ser que tuviera algo muy, muy arriesgado, las compras de ese mercado por parte de la Fed han hecho que nadie haya perdido dinero en ese mercado. Sin embargo, la actividad de la construcción en Estados Unidos, a pesar de que ya hay algunos indicadores positivos, pues está muy abajo, y las compras y venta de viviendas está muy abajo, y el mercado hipotecario pues ha sufrido mucho también, el mercado hipotecario real, si se quiere ver así. Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Esa también desigualdad muchas veces que genera una desigualdad que no es aceptable, que generan los bancos centrales salvando a toda la parte financiera y pues con una imposibilidad muchas veces de salvar a la parte de la economía real, y pues toda la gente que esté en la parte de economía real y probablemente con pocos ahorros va a sufrir bastante más que toda aquella parte que tiene pues su riqueza metida en algún tipo de pues, activo financiero. También está por ver si los activos financieros van a seguir como están hasta ahora. Pero, desde luego, parece ser que la Fed, en concreto la Fed, bueno, el Banco Central Europeo también, está dispuesto a hacer otra vez lo que sea necesario para que el mercado no caiga. Entonces, pues eso lo que significa es que el mercado financiero no se ajustará. Si el mercado financiero no se ajusta, todo el que tenga su riqueza en el mercado financiero va a estar relativamente protegido.
Sí, un apunte, si me permitís, sobre este punto, ¿no? Y es que muchas veces la gente apunta a esa desconexión de mercados financieros con la economía real, ¿no? Y ve muy extraño o incluso ve inmoral o algún tipo de adjetivo así que los mercados financieros hayan subido como han subido, ¿no? Por lo menos el estadounidense, y la economía real esté deprimida, ¿no? Como está. Y es que hay que entender que los mercados financieros se mueven por expectativas y el valor de los activos financieros no depende de los flujos de caja que generen esos activos durante este año, que van a contraerse de manera muy significativa respecto al año anterior, sino que depende de los flujos de caja que se generan en el futuro, en muchos años desde aquí, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, que por mucho que los beneficios de una empresa caigan durante 2020 un 50%, eso no quiere decir que el valor de la empresa tenga que caer un 50%, porque seguramente si en caso de que esos beneficios se vayan a recuperar en los próximos años, el valor no debería deteriorarse de la misma manera, ¿no? Eso es un punto que creo que es importante. Yo tenía, la parte que me dejé de mi presentación tenía un par de gráficas y creo que a lo mejor es el momento de ponerlas. No sé si te importa, Irune, o si nos tenemos que ir ya, nos vamos. Para nada, adelante, adelante. Vale. Adelante. A ver si la podéis ver ahí. Sí. Vale. Bueno, esta la voy a pasar porque no quiero dejarme demasiado tiempo, pero esta gráfica a mí me gusta bastante, que es el Equity Put Call Ratio, y básicamente lo que mide es algo así como cómo de optimista o de pesimista es el mercado financiero en un momento determinado. Entonces, si este indicador está en 1, lo que indica es que todos aquellos bajistas y aquellos que son más pesimistas, o todos los pesimistas y los optimistas están balanceados, y como vemos el mercado usualmente es más optimista que pesimista, porque bueno, en principio espera muchas más o espera durante mucho más tiempo espera que la bolsa o que las sobre todo bueno, pues las evaluaciones bursátiles mejoren a que empeoren. Lo interesante es ver lo que ha pasado en esta última parte de aquí, ¿no? Esto es justo en un momento precrisis. Tenemos una situación, por cierto, si está por debajo de 1, es muy optimista el mercado. Si está por encima, todos estos picos son momentos en los que se vuelve el mercado muy pesimista, ¿vale? Esto es quizá un poco largo de explicar qué es una put y una call, pero simplemente con esto nos vale. Entonces, lo que vemos es que el mercado se vuelve increíblemente pesimista cuando todo esto, todo el jaleo que está ocurriendo ahora mismo con la crisis y pues la recesión que viene, pues se vuelve increíblemente pesimista, y más o menos en este punto es cuando la Fed interviene en el mercado y automáticamente ¡boom! No estamos viendo el gráfico, ¿eh? No sé si... no estoy viendo. No. Pensé que sí. Vale. Bueno, por lo menos he explicado ya qué es el gráfico. Vamos a ver si... Eso es. Qué tonto, yo comentando... Bueno, vamos a ver. Es que no le había dado a compartir pantalla. Vamos a ver ahí. Bueno, al menos ya sabemos que... Menos mal que me has avisado. Al menos ya sabemos qué es el gráfico, ¿no? Entonces, lo que decía, pues siempre que este indicador Equity Put Call Ratio está por debajo de 1, pues está optimista el mercado, y por encima de 1 está pesimista. Entonces, todos estos picos que vemos aquí, ahora sí se ve todo bien, ¿verdad? Sí, vale, perfecto. Entonces, todos estos picos que estamos viendo aquí es el momento en los que pues el mercado se pone corto. Se pone corto porque es muy pesimista sobre el futuro. Lo que vemos es que tienden a ser muy cortitos y rápidamente el mercado vuelve a ser optimista. Lo que vemos en este punto de aquí, esto es marzo, esto es finales de marzo o mediados de marzo, es que el mercado se puso increíblemente pesimista. Y este es más o menos el momento en el que la Fed decide intervenir. Esto es en Estados Unidos, por cierto, y este es el momento en el que la Fed decide intervenir, y automáticamente pasamos a tener el momento de mayor optimismo en el mercado financiero de los últimos años. Esto es interesante porque la siguiente gráfica lo comparo, no se ve con demasiada resolución, pero bueno, si no tienes un terminal de Bloomberg, pues tienes que conseguir que alguien te lo mande. Entonces, este es el mismo indicador, la blanca es el mismo indicador, el indicador de cómo está, cuáles son las posiciones que está tomando el mercado. Está tomando posiciones largas, es decir, son optimistas. Sin embargo, cuando se ve cuál es el índice, que es el azul, la línea azul, cuando se ve cuál es el índice de sentimiento bajista en el mercado financiero, se ve que es muy alto.
Y esto es relativamente extraño porque las dos deberían ir a la vez. Es decir, el sentimiento y las ejecuciones de órdenes que tienen que ver con ese sentimiento deberían ir a la vez. Sin embargo, lo que hemos visto es que los últimos meses, en este 2020, se divorciaron. Y esto es una de las cosas que Dani, yo digo que... creo que tienes que pasar el gráfico, perdona que te interrumpa, que estamos viendo el que nos has enseñado al principio, pero no estamos viendo el que tiene las dos líneas de diferente color. Te prometo que lo he pasado, pero vamos a ver. ¿Ahora sí lo veis? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Vale, bueno. Bueno, es al final, primero pongo entonces la explicación y luego luego el gráfico, así que está bien. Bueno, pues al final, como os digo, pues esa línea blanca es el mismo indicador que estabais viendo hasta ahora, que está, pues es el indicador efectivo de que está haciendo el mercado, qué órdenes está poniendo, eso que esté bajando significa que está poniendo órdenes largas, es decir, que está positivo, es positivo sobre qué va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, la línea azul es el indicador de sentimiento y el indicador de sentimiento negativo. Entonces, ese sentimiento negativo está divorciado, como veis ahí, en 2020 se han divorciado, se divorció el indicador de sentimiento negativo del indicador de ejecución de órdenes, ¿no? Entonces, las órdenes son largas, las órdenes son positivas, mientras que el sentimiento sigue siendo negativo, lo cual es muy curioso porque pues parecería, no sé, aquí hay dos opciones, o son los bancos centrales los que están moviendo esto y los que están moviendo el mercado, que es mi hipótesis, o hay algo más aquí moviendo el sentimiento y moviendo las órdenes. Entonces, blanco las órdenes, muy optimistas, azul el sentimiento, muy pesimista. Entonces, esto es lo que yo creo que pues, bancos centrales están divorciando un poco, a pesar de que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, los mercados financieros miran al futuro, pero creo que también miran al futuro y miran al Banco Central. Y uno no quiere ponerse en contra del Banco Central porque usualmente llevas las de perder. Entonces, bueno, tenía estas gráficas y luego no sé si ya poner la siguiente va a ser abusar de la confianza vuestra. Decidme si la veis, la siguiente. La vemos. Vale, pues esto es un poco qué activos está comprando el Banco Central y qué activos no compra el Banco Central. Esto es en Estados Unidos también. Entonces, la línea roja son los préstamos. Los préstamos no están siendo, son difícilmente comprables por el Banco Central. Y quiénes están entrando o saliendo, qué flujo de dinero hay entrando o saliendo de los diferentes tipos de activos. El resto sí han entrado en el programa de compras de la FED. Entonces, lo que vemos es que pues, ha habido una huida de esos mercados, pero automáticamente cuando la FED lo compra dice, pues yo me voy con la FED también. Mientras que el rojo es un mercado en el que no hay compras por parte de la FED, por lo tanto, el miedo y la desconfianza sigue en ese mercado. Entonces, a pesar de, como digo, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, los mercados financieros miran al futuro, siempre miran al futuro y lo que hacen es descontar la situación de los siguientes años, no la situación actual. Sin embargo, creo que también todo lo que están haciendo los bancos centrales está afectando y mucho a las valuaciones bursátiles y creo que, pues, en concreto en Estados Unidos, probablemente en Europa menos, pero en Estados Unidos están, pues, increíblemente modificadas por las actuaciones de los bancos centrales. En Europa probablemente es el precio de la deuda pública. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Ángel. Lo siento muchísimo, pero tenemos que dejarlo aquí. Yo animo a los que nos están viendo, no sé si podemos dejar las redes sociales, el Twitter de Dani y de Ángel, por si alguien más tiene más preguntas o quiere profundizar en algún tema concreto. Para los que no somos economistas, yo creo que lo habéis explicado muy bien, así que muchísimas gracias. Gracias al confinamiento que nos ha dado la oportunidad de que nos presentéis uno de estos informes que hacéis, aunque sea de forma telemática. Y la verdad que esperamos el siguiente informe del segundo semestre, a ver qué nos depara y que también nos lo podáis contar. Muchísimas gracias. Gracias gracias, bueno, espero que contemos mejores noticias. Sí, muchas gracias. Esperamos. Muchas gracias al instituto y muchas gracias, bueno, también a Ángel por la verdad que siempre es una gozada ver a Ángel y mucho más pues para compartir un seminario, ¿no?, de este tipo, y gracias a ti también, Irune.